Como ustedes bien saben, estamos en un proceso inacabado aún de lo que se ha llamado la reforma político-electoral, que si bien en el proceso de sesiones concluyó con una reforma constitucional que permitió que se derivara en la promulgación el 10 de febrero en un decreto que ya está publicado, se genera un nuevo modelo de sistema electoral nacional y se entra a la etapa de lo que va a ser el Instituto Nacional Electoral, que viene a sustituir al Instituto Federal Electoral, lo que conocemos el INE. Este modelo de construir un nuevo sistema electoral nacional tiene un gran propósito: lograr elecciones más democráticas, con mayor equidad, y que garanticemos elevar la calidad de la democracia en este país. Quitar la intromisión de los gobernadores, de los poderes fácticos y del dinero de procedencia ilegal o desconocida, o la utilización de recursos públicos de programas sociales que han permitido que en ocasiones se condicione el voto en este país, se coacciona o se compra, derivado de las condiciones de desigualdad y de pobreza que en este país prevalece. Por eso el Partido de la Revolución Democrática ha venido promoviendo desde hace ya años que necesitamos una autoridad electoral nacional que sea garante de los derechos políticos electorales de todos los ciudadanos, y que si bien es cierto que el Instituto Nacional Electoral tiene que buscar un nuevo modelo de sistema electoral nacional que retome lo bueno del IFE, hay que reconocer que el Instituto Federal Electoral surge hace 23 años y es una demanda también de la izquierda de este país, con lo que fue el proceso electoral de 1988, que el ingeniero Cuauhtémoc Cárdenas y una gran decisión de demócratas se salen del PRI y logramos acabar con el viejo modelo del régimen de partido de Estado, donde el PRI y el gobierno controlaban todo y la autoridad electoral dependía de la Secretaría de Gobernación. Por eso esta nueva etapa, después de más de 2 décadas, esperamos que el Instituto Nacional de Elecciones venga a dar un nuevo aliento a la vida democrática de los mexicanos. Y en esta etapa nos encontramos en la entrega de iniciativas de los partidos políticos para las leyes secundarias. Quiero decirles gratamente que el PRD logró consolidar un grupo de asesores de la Cámara de Diputados, de la Cámara de Senadores, y suscribieron proyectos de iniciativas de manera conjunta senadores y diputados. Y este grupo de vinculación, en el cual coadyuvamos la representación, ha generado iniciativas que ya nosotros hemos estado dando a conocer también en la página del partido y en la página de la representación, que también debo invitarlos. Tenemos los jueves un sistema de plataforma de información al día de lo que se está generando en el Senado y en la Cámara de Diputados. Estas iniciativas concretamente tienen que ver cómo regulamos las bases constitucionales de este nuevo sistema nacional electoral. Tenemos que darle certeza a que el Instituto Nacional Electoral tenga un servicio profesional de carrera, que ya lo tiene, el Servicio Profesional Electoral, donde garanticemos que el personal que siga trabajando en lo que tendrá a sustituir al IFE garantice independencia, autonomía y sobre todo absoluta imparcialidad. También estamos preocupados por garantizar procesos de mayor transparencia en la rendición de cuentas, en la fiscalización de los partidos políticos, en el origen del recurso que se utiliza en las campañas electorales, y por eso consideramos
que hay facultades que el Instituto Nacional de Elecciones debe conservar. El Registro Federal de Electores, lo que todos conocemos, la credencial de elector, es una herramienta que continuará siendo facultad del órgano nacional. Es importante decir que todas las prerrogativas de radio y televisión, esto es, la administración del tiempo del Estado a través de lo que los partidos políticos utilizamos en spot, en comunicación política, debe seguir siendo administrado por este órgano electoral nacional. También es importante reconocer las facultades que ahora se le están dando de que puede organizar las elecciones locales. Puede atraer la elección de un gobernador o de elección de diputados locales, de presidentes municipales, siempre y cuando lo decidan 8 consejeros nacionales de 11 que ahora serán los integrantes del Consejo General de esta nueva autoridad electoral nacional. Que quiero decir, y hago un paréntesis, en este momento se está llevando a cabo el proceso de valoración de los mejores perfiles de la convocatoria que publicó la Junta de Coordinación Política para seleccionar lo que hoy en día conocemos como las quintetas de los perfiles de los ciudadanos y ciudadanas que fueron a presentar sus expedientes, su currículum, su experiencia profesional, de los cuales tendrán que designarse los 11 consejeros nuevos, que va a ser escalonado. Algunos durarán 9 años, otros 6 y otros 3 años. ¿Con qué objeto este proceso de integración de una nueva autoridad? Pues garantizar que el árbitro electoral sea autónomo y que no sea correa de transmisión de ningún partido político o quede como rehén de algún poder fáctico o sea correa de transmisión del partido en el gobierno. Por eso la Constitución prevé que debe designarse con la votación calificada de los señores y señoras diputados por las 2/3 partes. Fecha límite que tiene para designar a estos consejeros. Se tiene previsto el próximo 8 de abril. O sea, habrá consejeros la próxima semana. Esperemos que haya consenso, que se logre un acuerdo entre las fuerzas políticas representadas en los grupos parlamentarios de la Cámara de Diputados. Esperemos que con sensatez haya una representación equilibrada, ponderada, donde prive la trayectoria y sobre todo la probidad y la capacidad profesional de los que vayan a ser la autoridad electoral. Esto, de no darse, que esperemos que es el escenario más catastrófico, puede llegar a un proceso de insaculación, esto es al azar, y que pueda hacerlo la propia Suprema Corte de Justicia de la Nación. Tenemos previsto, por la parte de los transitorios de la reforma constitucional, que también hay un plazo fatal para que haya las leyes secundarias del INE. Y esa fecha fatal es el 30 de abril. O sea, este mes es un mes fundamental para que tengamos a esta nueva autoridad electoral con leyes secundarias, con consejeros nuevos, que también quiero decirles, los actuales 4 consejeros, que es Lorenzo Córdoba Vianello, es María Marván, Benito Nasif y Marco Antonio Baños, también se inscribieron para el proceso de selección. Esto nos llevará a que, una vez integrado el órgano de dirección máximo del INE, tendrá también la facultad de designar a los consejeros estatales. Esto es algo de la novedad que la reforma constitucional le faculta. Ya no serán las cámaras de diputados locales, las legislaturas locales, las que designen a la autoridad electoral de cada estado.
ahora lo va a hacer el INE. Por eso va a tener una gran capacidad de organizar todo lo que tenga que ver con temas electorales. Pero también nos preocupan otras cosas. Ustedes saben que hay una reforma constitucional reciente que se modificó el artículo 35 constitucional y que en este país ya se reconoce el derecho de los ciudadanos a postularse como candidatos independientes y que en algunas entidades ya se ha podido implementar porque la ley local lo preveía. Fue el caso de Zacatecas y fue el caso de Quintana Roo en el proceso electoral del 2013. Esto es del año pasado. Pero este esquema nuevo ahora permitirá que el Instituto Nacional Electoral regule con la ley secundaria hasta dónde los candidatos independientes, el voto de los mexicanos en el extranjero, el derecho de los partidos al tiempo en radio y televisión, tendrá que buscar reglamentar. Tendrá un proceso de aquí al periodo que inicie el año electoral, que ya estamos próximos, porque ustedes saben que el año electoral inicia meses antes del 2015, que es muy probable que ahora inicie en el mes de septiembre o octubre. Entonces tenemos que prepararnos porque el 2015 ya está próximo, habrá elecciones concurrentes, tenemos 17 estados donde va a haber elecciones concurrentes y en ellas habrá algunos que van a tener elección a gobernador. Por eso es fundamental desde el punto de vista del PRD que el PRD tenga en el centro exigir leyes que garanticen equidad en los procesos electorales, que se garantice una ley de delitos electorales, que ahora sí se sancione a quien condicione o compre el voto y que ahora sí el INE tenga facultades para que la causal del rebase de topes de gastos de campaña sea la nulidad. Ustedes recuerden que el proceso electoral del 2012 fue un proceso inequitativo, hubo un derroche de dinero por parte del PRI, de Enrique Peña Nieto, donde la cantidad de dinero que se utilizó en tarjeteros electrónicos, el Monex, Soriana y todo lo que conocimos con la entrega de tarjetas telefónicas, propaganda utilitaria, todo ese tipo de dinero que no se cuantificó por el IFE, ahora se tenga la capacidad de cuantificarlo y que se pueda garantizar como causal de nulidad. Y quiero concluir con un tema relativo a propaganda institucional, le llama el PRI, y nosotros hemos llamado propaganda gubernamental, que desde el 2008 en la Constitución se preveía que debería de haber una ley que reglamentara toda esta propaganda que vemos de cuando hay informes de gobernador, de diputados, de senadores, e incluso de propaganda del gobierno, de logros del gobierno, en espectaculares, en bardas, en todo lo que hay. Ustedes saben que el PRI y el Partido Verde lo han utilizado mucho y desde luego la propaganda en televisión. Recuerden que la precampaña de Enrique Peña Nieto en mucho la centró en el apoyo que tenía en las televisoras. Su quinto informe de gobierno lo vimos en toda la República, porque los spots se transmitían en cadena nacional, no se hacían los bloqueos, se violaba la Constitución. Entonces ahora debe haber una ley secundaria que reglamente el artículo 134, párrafo octavo, que tiene que ver cómo se va a cuantificar y cuánto puede gastar un gobernador en propaganda personalizada. ¿Y qué va a pasar cuando un diputado o asambleísta del DF no solamente se promociona en su distrito, sino en todo el DF o en todo el estado? Esa es propaganda indebida y debe de haber sanciones y debe haber incluso amonestaciones o causal de pérdida de derechos. Para el PRD, vuelvo a repetir, la apuesta está en que tengamos órganos electorales estatales autónomos,
que no respondan a los intereses de los gobernadores. Y creemos que si los va a designar el nuevo Instituto Nacional Electoral, pues lo debe hacer a plenitud de que sean ciudadanos y reconocidos con autonomía e independencia de cualquier interés político, así sea de los propios partidos, para quitar esto de las etiquetas y las cuotas. Tenemos la necesidad de contar con tribunales electorales que sean autónomos, porque ellos son los que procuran y administran la justicia electoral. Y ustedes recordarán que en elecciones del año pasado hubo consigna de que no nos permitieran ir en coaliciones, caso Veracruz, caso Quintana Roo, en donde la autoridad electoral te negaba el derecho a coaligarte y el tribunal te confirmaba. Ahora se va a reformar la ley orgánica del Congreso de la Unión y le va a dar facultades al Senado de la República para que sean los senadores los que designen a los 3 magistrados de cada estado. Entonces esto, como ustedes sabrán, lo tienen que hacer ya muy pronto y tenemos el tiempo prácticamente muy corto para que las leyes secundarias estén al 30 de este mes. Quiero decirles que pueden checar ya, el PRD presentó la ley de partidos políticos, y con esto quiero concluir para que luego el compañero Jaime Castañeda haga una exposición. La ley de partidos políticos establece que tenemos que tener la obligación, todos los partidos políticos de México, a renovarnos por lo menos en un lapso de cada 6 años, porque ustedes saben que en este país pues hay partidos que no se renuevan o que no rinden cuenta del manejo financiero. No sabíamos hasta hace poco cuántos militantes tenía el PRI o cuántos militantes constituyen el PANAL o el Partido Verde, y el PRD siempre ha transparentado su padrón electoral. Y también tenemos que cuidar mucho el asunto del financiamiento privado, que ahora la Constitución permitió que se puede recibir algún financiamiento privado, esto es las cuotas de los partidos, de los militantes al partido, hasta de un 30% del tope de gastos de campaña. Esto ayuda a los partidos que tienen militancias con capacidades financieras, como el PAN, pero para el PRD es necesario que todo esto se transparente, que se garanticen los derechos fundamentales de la equidad de género, que tenemos que cumplir con el 50% de las candidaturas de mujeres y hombres, que tenemos que cuidar y cumplir las acciones afirmativas internas de jóvenes, en este caso de indígenas, y continuamos reivindicando, y el PRD ha ido proponiendo que debemos hacer realidad el voto de los mexicanos en el extranjero, porque tenemos casi 11 millones de mexicanos que radican tan solo en Estados Unidos, tenemos una comunidad de mexicanos que sale al extranjero a estudiar o a trabajar, y que el voto postal ya es obsoleto, porque vota muy poca gente. Entonces lo que estamos proponiendo es que en la ley secundaria, ahora el Registro Federal de Electores pueda permitir un módulo donde pueda expedir las credenciales de elector en los consulados de México en el extranjero. Y con esto estoy a sus órdenes. Estamos en un mes, yo diría, histórico. Estén atentos a los debates en la Cámara de Senadores y posteriormente en la Cámara de Diputados, porque ahí la Cámara de Origen va a ser el Senado, pero no se pierdan la próxima semana los debates de cómo se van a elegir a los consejeros del INE, que seguramente será el próximo jueves o el próximo martes 8 de abril, que es la fecha límite en donde habrán de salir los próximos consejeros electorales nacionales, o bien que vayamos a un hecho inédito que pueda ir a la Suprema Corte a que sean designados por insaculación. Muchas gracias, y vamos a continuar viendo un material que ha preparado el compañero Jaime Castañeda sobre el proceso de transición del Instituto Nacional de Elecciones. Muchas gracias. Yo creo que el tema aquí es el INE. Como ya nos decía Camerino,
Y la pregunta, o una de las preguntas, es ¿por qué cambiamos del IFE al INE? Bueno, cambiamos por varias cosas. El PRD desde hace muchos años ha estado solicitando que pasemos a un Instituto Nacional de Elecciones derivado de la gran corrupción que hay en los institutos locales y el control que los gobernadores tienen. En esta ocasión coincidió que el PAN también pedía esto. Ya en la reforma de 2008 habíamos colocado algunas partes en la Constitución que decían que el IFE podía organizar elecciones locales y 6 meses antes se lo solicitaban los institutos. Ahora el Instituto Nacional Electoral nació con ese proyecto, pero resulta que el PRI en la reforma se resistió y sobrevivieron los institutos electorales locales como OPLES, quitándoles la autonomía. La Constitución para nosotros, y eso se puede ver en el proyecto de reforma que estamos proponiendo, establece un nuevo sistema de colaboración, un sistema nacional electoral donde la colaboración entre el instituto y estos órganos que ya no son autónomos se deba de dar. Por eso esta pregunta de por qué cambiamos del IFE al INE es importante. También cambiamos porque había la necesidad, que me parece que no se va a lograr, de renovar el órgano electoral y fortalecerlo, de quitarle todos los problemas que teníamos y de hacer una institución sólida. Ahorita la Auditoría Superior de la Federación acaba de presentarnos un informe en donde dice que el servicio profesional electoral más avanzado es precisamente el del IFE. Entonces, la reforma constitucional ordena que los que laboran en los institutos electorales, órganos públicos autónomos ya denominados por la Constitución, tengan vías para ingresar al servicio profesional electoral. Nosotros estamos proponiendo que esas vías se generen en la nueva legislación. ¿Por qué cambiar al INE? Regresamos todavía en una última reflexión. ¿Por qué cambiar al INE? Porque necesitábamos contar con una autoridad electoral más fortalecida. Yo no sé si lo vayamos a lograr, pero ese era el propósito y veamos cómo nos va en el camino. Una cosa sí hay que decir: el INE no es otra cosa más que un nuevo producto que tiene el IFE adentro, en el cual hay que construir todo. Ahora veamos en qué contexto nos coloca la reforma constitucional electoral para poder obtener la reforma. Ahora sí pasamos a la siguiente presentación. Aquí podemos observar el cuarto transitorio de la reforma constitucional y el quinto transitorio y el 21º. El cuarto transitorio dice que las normas secundarias no se activarán, las reformas constitucionales no se activarán hasta que se emitan las leyes secundarias. Esto es, que tenemos una constitución con una serie de normatividad suspendida, y hasta que haya leyes secundarias no habrá la aplicación de esta norma constitucional. Esto es muy importante, compañeros, porque algunos creen que está vigente y no. Lo que está haciéndose en este momento es que corren los términos. Coahuila y Nayarit siguen con la normatividad como está. ¿Esto qué quiere decir? Estamos como una suerte de ciencia ficción o de ficción. Tenemos nueva constitución con nuevas normas, pero con reglas suspendidas hasta que no haya normas secundarias. El quinto transitorio y el 21º transitorio dice que el INE empieza a funcionar cuando se nombren los consejeros. Ya Camerino describía que el día 8 al 16 se nombraría, y que si el 8 la Cámara de Diputados no nombra, vamos a tener que insacular vía Suprema Corte. Pero también está el límite para la expedición de leyes, que es el 30 de abril, de leyes secundarias, y hay un término más que es la primera quincena de junio, en el que se dice que si no traemos reforma nos iríamos una especie de COFIPE. Esto es muy peligroso porque el PRI está jugando a esta disposición
Hay que atender a los plazos de la convocatoria, y la convocatoria dice 8 de abril. La siguiente presentación, diapositiva, habla del noveno transitorio, y esto para los estados es muy importante. ¿Por qué? Porque ahí tenemos los límites en los cuales los consejeros del IFE, que tienen que ser nombrados hasta antes del 8 de abril o el 16 de abril, van a tener que nombrar a los nuevos integrantes de los OPLES, o institutos electorales, o autoridades electorales, órganos electorales autónomos, no autónomos, perdón, públicos electorales, OPLES, órganos públicos electorales, ya no autónomos, hasta antes de que inicien sus procesos electorales. Un ejemplo que conozco es en el Distrito Federal, donde el proceso electoral empieza en diciembre de 2015. Ahí entonces el Consejo General tendría que nombrar a los consejeros del, ahora ya no IEDF, sino del OPLE-DF, hasta antes del 15, perdón, hasta antes del 1 de enero del año 2015. Y por cuanto a los magistrados pasa lo mismo, nada más que hay que recordar que tenemos entre 17 y 20 elecciones concurrentes, entonces no toda la renovación tendría que darse. Nosotros los invitamos a revisar esto de la reforma. Pasamos a la siguiente lámina, que me parece que es útil para la descripción y para apurar esto. Una vez dicho lo anterior, ¿el IFE es o se convierte en un INE federalista o deja de ser federalista? Bueno, esa es una de las preguntas que más nos han hecho y por eso la pusimos aquí. ¿Estamos haciendo una reforma centralista? ¿Estamos convirtiendo un órgano central? ¿Estamos regresando a las bases orgánicas de 1836, en donde la Constitución no era de carácter federal sino centralista y los poderes se concentraban? ¿Estamos yendo hacia un esquema en donde Acción Nacional, a pesar de pronunciarse federalista, y el PRD señalarse como federalista, está nacionalizando las elecciones? La respuesta desde el grupo del trabajo que yo estuve y la propuesta que hace la fracción parlamentaria del PRD, y por lo que también vimos de lo que ofreció el PAN, pero ellos pues, con su pan se lo comen, valga la redundancia, es no. Nosotros estamos proponiendo crear un sistema nacional electoral, un sistema que respete precisamente las características locales. Ahorita que veamos el artículo 116, fracción cuarta, y lo que está reservado para que legislen los estados, ustedes podrán observar que hay cosas que los estados siguen conservando. Sí, se concentraron más actividades en el INE, pero estas actividades siguen teniendo una construcción de naturaleza federalista. Por eso se habla de un sistema nacional electoral. Esta es la parte más sensible e importante de la propuesta del PRD, que ni el PAN ni el PRI tienen, porque con el sistema logramos hacer compatible todo y desde nuestra perspectiva nos permitimos mantener el federalismo. Ahora, recuerden que los sistemas de elecciones federales no definen la naturaleza de las entidades de la República, no definen si son federales, si tienen autonomía de legislación, solo es el asunto de quién elige y con qué autoridad se eligen los que van a gobernar, o sea, de dónde emana el poder, porque los gobernadores y los medios de comunicación han colocado este tema muy centralmente. Es que el PRD y el PAN, siguiendo, porque nosotros esto lo primero lo propusimos, aunque el PAN se haga de la autoría, quieren centralizar el asunto. No, la federación es algo más complicado. Yo quisiera comentarles como cuestiones como la federación alemana, que funciona con ley central y de aplicación, o una federación más absoluta y más fuerte, que es la norteamericana, del vecino del norte, que tiene todas las elecciones organizadas por los estados. En Brasil las elecciones no las hacen
los órganos electorales en los estados. Las hace una autoridad que es Tribunal Electoral. Ellos tienen un modelo de Tribunal Electoral único. En Venezuela pasa lo mismo. Nosotros nos encargamos de hacer un comparativo y con eso se demuestra que esto de que quien hace la elección no deja de volver federal o no federal un estado de la república. Eso es una reflexión importante. Es también quitarle la máscara a una defensa que se ha hecho de los trabajos o de los poderes de los gobernadores. En el ámbito laboral, si yo trabajara o tuviera conocidos en un instituto electoral local, yo creo que no me estaría sintiendo mal, porque al pasar a ser OPLE y estar la orden de que yo pueda llegar a integrar el nuevo servicio profesional electoral, y si no, pasar a ser, si así lo dispone el instituto, de la rama administrativa, no vemos que sus derechos laborales estén coartados. Lo que sí está sucediendo es que el sistema de nombramiento cambió. Y cambió por el abuso que los gobernadores han hecho de los institutos. Hay mucho que hablar de esta ley, pero ahorita más adelante lo veremos. La ley orgánica, la ley general del sistema de medios de impugnación y la ley orgánica. El PRD está replanteando la justicia electoral por completo. Está planteando crear un sistema en el cual hay un solo recurso electoral, en el que las nulidades electorales sean completas, en el que exista verdadero control de convencionalidad. Esto no lo está planteando nadie, y constitucionalidad. Esto quiere decir que la reforma del artículo 1 de los derechos humanos aplique en materia electoral, y estamos planteando la simplificación de los recursos. 4 días para todo, 72 horas para todo, y estamos planteando que el tribunal se haga más responsable de sus resoluciones y que no nos haga lo que nos está haciendo con Monex, que llevamos un año sin que nos lo resuelvan. O sea, también se está planteando que haya un término. Pero ustedes pueden consultar todo esto en la página electorales.prd.org.mx, que está al inicio de mi intervención de un servidor y que también es accesible a través de la página del PRD. Pasamos a la siguiente diapositiva, en la que podemos observar la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales. El PRD está presentando una ley de instituciones y procedimientos electorales completa, que nos permite armonizar las partes que la Constitución dejó a armonizar, porque si hay partes que eran un reto completo. También le demuestra al PRI y al PAN que el Sistema Nacional Electoral y que el sistema de competencias del INE era compatibilizable con las facultades de los institutos electorales locales, y está en avanzada especialmente la forma en la que la burocracia del INE se integrará con la burocracia de los OPLES, que ya habíamos hablado, que OPLE es el acrónimo de órganos públicos electorales locales, que ya no son autónomos por la reforma. Entonces aquí también el PRD está haciendo un reto, lanza un reto a través de sus fracciones del Senado y de la Cámara de Diputados a los otros dos partidos. El PRI, por ejemplo, no trae esta idea, y ahorita lo vamos a observar más adelante. Pasamos a la siguiente, por favor. Ahora bien, también el PRD, como decía hace un rato Camerino, está proponiendo una ley general de propaganda gubernamental, y ya ven que el PRI estaba poniendo una ley menos integral. Nosotros estamos prohibiendo cualquier tipo de propaganda gubernamental porque genera ventajas indebidas, y el gobierno no es para autopromocionarse. También se está fijando un límite de 1.5% a las erogaciones de propaganda gubernamental. Es una ley también de avanzada que tampoco vemos que el PRI y el PAN esté planteando. Pasamos a la siguiente, por favor, porque también el tiempo nos tiene, que es la ley de propaganda institucional reglamentaria del 134. Esto es lo que el PRI está planteando, nada más una ley que reglamente el artículo 134, y aquí habla de propaganda institucional. Nosotros estamos hablando de propaganda gubernamental y cubrimos los 3 órganos de gobierno, y esta es una ley que tiene muchos hoyos y muchos vacíos, y
que no hace que el gobierno se dedique a lo que tiene que hacer, que es gobernar a través de acciones y acreditarse a través de acciones, en vez de utilizar la televisión y los medios de comunicación para promocionarse, como ya les había dicho. Esta es la propuesta que tiene el PRI. Ahora, si pasamos a la siguiente diapositiva, veremos que también el PRI está impulsando una ley marco. Esta ley marco que está impulsando el PRI no es la ley como la que está planteando el PRD, ni como la plantea Acción Nacional. Es simple y sencillamente una ley cascarón, a la cual se le están yendo un montón de disposiciones que no tienen el carácter necesario para instrumentar la reforma. La reforma es de una complejidad tal que no puede estar inmiscuida en una ley marco. Faltan un montón de temas por regular. Al respecto, y no lo ha dicho, ellos proponen conservar el COFIPE o hacer un COFIPE pero limitado. En este sentido, como ya les había dicho, ojalá mi argumento los haya convencido, espero que sí, porque es un argumento que consideramos sólido. El PRI dice que es más federalista. Nosotros decimos que eso no es federalismo, que eso es intentar favorecer a los gobernadores surgidos de su partido para que controlen las elecciones. Y ahí es donde ellos proponen un COFIPE disminuido o arreglado y que las leyes locales se conserven. Imposible con la nueva disposición constitucional, porque muchas cosas como la fiscalización de pura entrada pasan a ser de naturaleza coordinada a nivel federal y se requiere un sistema nacional de coordinación de información, de fiscalización. La radio y la televisión ya eran federales, son federales, siempre lo han sido de competencia federal, y esto el PRI no lo está considerando bajo sus alcances totales. Es una ley que acota en esos aspectos. Entonces, bueno, en el dictamen de estas leyes habrán que pelearse y veremos qué es lo que queda. Sí consideramos que el PRI tiene una idea bastante limitada de lo que el reto de la nueva ley electoral está planteando y tiene problemas de instrumentación concretos. Bien, ahora pasemos a la siguiente diapositiva. Muchas gracias a los compañeros que hacen las tomas para que ustedes no se aburran y vean a un servidor que aquí está uno intentando explicar estas cosas que son técnicas y complicadas. Viene una ley orgánica del Congreso General. Esta ley orgánica que les estamos aquí enseñando en la presentación es una ley que lo que busca es que los nombramientos de los OPLES, de los encargados, que son 7, un presidente y 6 consejeros, además de un secretario, que la Constitución es lo que prevé, y magistrados que solo deberán de ser nones, ahí si no dice son 5, 4, 7, solo nones, estén regulados por la ley orgánica del Congreso General. El PRD no está haciendo esta propuesta. El PRD está pasándolo a la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales con el propósito de que los consejeros sean los que nombren y el Senado de la República a través de esta ley los nombre. Esa parte es importante. Me faltó una ley que el PRD tiene también presentada, que es la Ley de Delitos Electorales, que es de avanzada, que no es persecutoria de los ciudadanos que, como el día de ayer en Consejo General, fueron amonestados por andarse yendo de turistas electorales a darle su credencial de elector al PRI para que hubiera tenido turistas electorales de San Luis Potosí y de Morelos, sino que persigue a los que ayer el propio IFE exculpó, que eran a los coordinadores del PRI en Morelos, en San Luis Potosí, en Veracruz, y sobre los locales ejecutivos que expidieron credenciales de elector. O sea, la ley que nosotros estamos planteando de delitos tiene un apartado especial en donde se habla de ley de delincuencia organizada electoral, y también hace una reforma espejo en la ley de delincuencia organizada para incluir la delincuencia organizada electoral y por fin erradicarla. Esta era una cuestión que nosotros los técnicos electorales una y otra vez repetíamos a los compañeros a la hora que nos preguntaban sobre qué hacer en la reforma y cómo limpiar las elecciones. Entonces les decíamos, es que el problema
está en que los delitos electorales son inaplicables. Los delitos electorales gustan de perseguir a los compañeros centroamericanos o guatemaltecos que sacan sus credenciales de elector sin otro propósito más que poder pasar como mexicanos a los Estados Unidos, y eso sí, meten muchos a la cárcel, pero no meten a la delincuencia organizada electoral que acarrea votación, que compra votos, que coacciona a los ciudadanos, a los empleados, y la ley electoral de delitos electorales planteada por el PRD sí va hacia allá. Y esta es una cosa que tampoco ni PRI ni PAN están haciendo, porque los negocios electorales que ellos tienen no se verían beneficiados. Pasamos a la siguiente presentación, por favor. Sé que tengo un tiempo, alguien si me puede decir cuánto tiempo me queda, me ayudaría mucho, porque como esto me apasiona, pues de repente yo me voy. Luego viene el PAN, sí trae una ley general de instituciones y procedimientos electorales. Por ahí se enteraron de que nosotros estábamos produciendo algo parecido a un sistema nacional electoral, pero estos panistas dijeron, guácala de pollo, no nos gusta, y terminaron haciendo algo muy parecido al sistema nacional electoral, pero no admitiéndolo ni dejándolo claro. Yo espero que en el dictamen, en la lucha del dictamen, podamos emparejar con el PAN. Hay coincidencias con el PAN, porque una vez superado el mito, yo lo llamo mito, de que el INE atenta contra el federalismo, porque además para ser consejero de un órgano, de un OPLE, hay que vivir ahí, hay que tener residencia de 5 años, una serie de características como se eligen a los consejos locales actuales. Espero que esto pues podamos coordinarlo. Este es un tema muy largo, por eso incluso en la representación con comunicación social del partido y con los diputados que nos ayudaron a hacer las reformas, estamos ofreciéndoles este otro taller, porque este es un mundo grande y especializado, y ahí estamos ofreciendo videos también para ilustrar, ojalá lo puedan ver. Ahora pasamos a la siguiente diapositiva. La Ley General Electoral nuestra propone, como ya les había yo dicho, el sistema nacional electoral integrado, completo, una fiscalización oportuna y una integración completa, regula coaliciones y candidaturas comunes, que esto el transitorio segundo del decreto lo mandata, campañas. Pasamos a la siguiente, por favor. Candidaturas independientes, que es todo un tema. Por cierto, este jueves en el taller, perdón por utilizar este taller interactivo, vamos a ver candidaturas independientes, un verdadero peligro. Ya Camerino hablaba de Quintana Roo y Zacatecas, y el peligro que es no regular adecuadamente las candidaturas independientes. Redistritación, que ya es totalmente federal, el INE redistrita a los estados de la República. Credencial de elector, identidad, nosotros estamos cambiándola, ya estamos arreglando ese problema de que la credencial estaba ahí con un transitorio de la ley de población, ya estamos integrándole y dándole su verdadera característica, y por eso hablamos de un sistema. Hay 3 elementos muy grandes del sistema nacional electoral. 1, radio y televisión. 2, registro federal de electores, que siempre fue nacional, no había registro de electores estatales. Para aquellos federalistas a ultranza, cuando tienes un sistema federalista tienes padrones locales, y eso en este país solo en Baja California se tuvo en alguna ocasión. Y el último punto es el del servicio profesional electoral. Este es el sistema o las cabezas del sistema nacional electoral que está planteando el PRD. Luego el voto de los mexicanos en el extranjero, que ya estábamos planteando. Pasamos a la siguiente, por favor. Una concepción democrática de los partidos, ya les decíamos, a través de las agrupaciones políticas. Los partidos son agrupaciones políticas y no tienen por qué ser el exclusivo, tienen una serie de prerrogativas exclusivas, pero la agrupación política es connatural a las sociedades modernas y no es exclusiva de los partidos. Claro que los partidos conservan la postulación de candidatos y esas cosas. La paridad entre géneros e inclusión social. Ahí, por ejemplo, para que los priistas no digan que no les concedemos algunas cosas, la propuesta del PRI
está planteando totalidad completa, al igual que nosotros de 50 y 50, pero ellos también ya se están yendo incluso a la reelección para mantener los géneros. Eso está muy bien. Debemos de tener un discurso de género, somos de izquierda, y si no tenemos discurso de género, no somos, desde mi perspectiva, y yo soy el que habla, auténticamente de izquierda. Democracia interna también es un mandato que se tiene que generar, transparencia, que ya pasó una ley de transparencia, y el límite al financiamiento privado que el PRI y el PAN se habían encargado de volar. Antes teníamos un límite que negoció Acosta Naranjo, no me acuerdo muy bien, del 10%, y el PRI y el PAN en la reforma constitucional lo volaron. Nosotros estamos proponiendo un límite sensible para que el financiamiento privado y el dinero privado no corrompa las elecciones. Lo que sigue, por favor, principios de propaganda gubernamental, como ya les decía, principios de imparcialidad y neutralidad, un programa anual de propaganda en la administración pública, es lo que se está proponiendo en esta ley de propaganda gubernamental. Esto es, no me vas a poder programar lo que se te dé la gana en la coyuntura política, me tienes que programar anualmente porque tu función es comunicar, no promocionar a tus facciones o a tus grupos o a tus candidatos. Vean nada más lo que está pasando con el gobernador de Chiapas, que no tiene límite alguno y en el cual hemos estado presentando quejas nosotros y el PAN, y el tribunal y el IFE impunemente lo exculpan. Un tope de gastos de propaganda gubernamental definido, que les decíamos el 0,05% y preferencia en los tiempos oficiales sobre los comerciales. Esto es, vas a tener que agarrar tiempos oficiales y no contratar, como hace el gobierno federal, que se gasta millones y millones de pesos contratando tiempo extra del que ya tiene asignado, tanto por la vía de tiempo que está al Estado como del tiempo fiscal. Lo que sigue, por favor, distribución de tiempos oficiales, erradicación de la censura indirecta, la prohibición de propaganda encubierta. Esto es, no me puedes meter propaganda en donde hablamos de que está muy bonito. Ya vieron estas propagandas que teníamos de Peña Nieto en su gobierno, pues eso va a quedar prohibido. Todo esto que vivimos en 2009 de Yo Soy Verde, y hasta teníamos en una telenovela el actor que decía que él era verde y salía con su camisa de que era del verde ecologista, que esto también está avanzando. El establecimiento de un padrón nacional de prestadores de servicio de publicidad para que no haya posibilidad de crearse negocios sobre la publicidad. Lo que sigue, por favor, instrumentación de medidas de transparencia, fiscalización, evaluación y rendición de cuentas, creación de un Consejo Ciudadano de Supervisión de Propaganda Gubernamental que no corre la misma vía del INE. El INE sigue siendo capaz de parar propaganda gubernamental ilegal. Acuérdense lo de Fox, fue fabuloso cuando Fox en el 2006 estaba metiéndose a hacer propaganda y no le incluía el cintillo que el Congreso de la Unión, perdón, que la Cámara de Diputados ordenó en el decreto de presupuesto de egresos, en donde decía que esa era propaganda y que estaba ajena a partidos políticos. Lo que sigue, por favor, procedimientos sancionadores electorales, acceso efectivo a la justicia imparcial. Esto ya se los había dicho, los delitos, hacer efectivas las causales de nulidad. La reforma constitucional, si tiene un problema, es precisamente en las causales de nulidad, en las cuales copiaron el artículo 41 de la ley electoral de Hidalgo. O sea, Osorio Chong y la gente del Estado de México nos trajo su legislación, y perdón por lo apasionado, de porquería, a nivel federal, y no con ellos, y no con eso, a gusto, la fueron y la metieron a la Constitución. No vamos a poder anular elecciones con esta disposición. De por sí la sala lleva 7 años sin anular una sola elección estatal, pero con estas disposiciones no se puede. Esto de que el 5% de la diferencia sea para poder declarar una nulidad de elección es totalmente irregular. Entonces estamos planteando causales de nulidad adicionales y esto la Constitución no lo prohíbe. Pasamos a la siguiente, por favor. Organizar una fiscalía especializada en materia electoral. Esto lo resolvió muy bien los transitorios de la reforma. El nuevo FEPAD, el nuevo fiscal, es autónomo y está nombrado por el Senado de la República. Y lo que nosotros estamos proponiendo en la ley de delitos electorales es toda una disposición marco para que pueda empezar a funcionar en forma autónoma. También para evadir lo que nos hizo el Procurador General de la República
Pública cuando expidió hace unas semanas los lineamientos para la Fiscalía Anticorrupción, en donde ya se apoderó de ella y estableció límites. Entonces la propuesta del PRD le da autonomía a la FEPADE y a su fiscal para poder funcionar. Seguimos, por favor. Ahora, muchos de ustedes nos han preguntado, bueno, sí, INE muy bonito, ya nos vamos a quedar sin los OPLES, los trabajadores de los OPLES ahora nos vamos a quedar sin trabajo, ¿de qué se trata? ¿Cómo va a estar? Yo solo quisiera enumerar todo lo que se queda en los estados para que vean que hay mucha regulación que el propio Estado de la República, cualquiera que sea tiene que asumir y tiene que reformar. Y también entender que si bien el debate está en el asunto de las casillas, la propuesta del PRD es ir a casilla única, con un secretario adicional. No solo, o sea, tenemos presidente, secretario, primer escrutador, segundo escrutador, sino un secretario adicional en donde tengamos casilla única. Y para quien se espante de decir, ay, vamos a tener muchas boletas que manejar, ya hemos hecho las corridas informáticas correspondientes, también estamos proponiendo que las casillas sean un poquito más pequeñas, de 500 electores. Entonces estamos resolviendo ahora sí, porque con casilla única en un mismo espacio podemos instalar 2 casillas únicas, más pequeñas, y maximizar los recursos. Recuerden que los grandes escándalos, me acuerdo del más grande de todos los escándalos, fue cuando tuvimos que destituir a los consejeros del Instituto Electoral del Estado de México, porque eran los que contrataban más caro la documentación y los materiales electorales. Y los periódicos de la República se han desquiciado haciéndonos cuentas de cómo los institutos electorales, especialmente el Hidalgo, que tiene elección todos los años, se la pasan contratando. Esto es parte de lo que la reforma busca erradicar, y en una casilla única podemos tener más control. Que veamos nuestras estadísticas de representación. La última elección federal, el PRD tuvo solo 62% de participación en las casillas. Podemos cubrir mejor las casillas. Entonces esto también beneficia a la vigilancia del casillero y permite que las operaciones electorales en la casilla sigan teniendo la misma velocidad, con un solo funcionario más. Ahora vamos a pasar a esta parte, porque ya es poco el tiempo que nos queda. Van a ser 7 consejeros, como ya les decía, un presidente y 6 consejeros, un secretario ejecutivo. Esto es lo que establece la base quinta, me parece, del inciso C del artículo 116, fracción cuarta, sobre cómo se deben de nombrar los órganos, las cabezas, los consejos generales de los OPLES, los órganos públicos electorales que ya no son autónomos y que por eso decimos que son parte de un sistema nacional electoral. Lo siguiente, me voy muy rápido y solo voy a hacer menciones. Las autoridades jurisdiccionales tienen esta misma característica de nombramiento. En la propuesta PRD está muy bien establecido el procedimiento y en sus transitorios de cómo el Senado de la República nombrará a los magistrados de esos órganos. Siguiente, por favor. De los tribunales, que ahora son tribunales electorales, pero que tampoco son autónomos. Los partidos políticos solo se constituirán por ciudadanos, sin intervención de organizaciones. También se permite una cierta regulación en cuanto, por lo menos en la propuesta del PRD, de prerrogativas a nivel estatal y de registro a nivel estatal por parte de los órganos públicos. Las autoridades electorales solamente podrán intervenir en asuntos internos de los partidos. Este es un límite que estamos poniendo, que ya teníamos, y eso no implica que el tribunal no se pueda meter cuando haya una injusticia. Solo establece una regla de agotar las instancias internas, como hemos estado trabajando. Partidos político local, que no obtenga al menos el 3% queda fuera, pero este 3%, y me permito juntarlo con la de la Constitución, no es real, es 3% de votación nacional, bueno, votación efectiva. Esto es, en realidad, dependiendo de la cantidad de votos nulos o de candidatos no registrados haya, tendremos 2.8, 2.5 en las modificaciones. Yo no sé, voy a dejar hasta aquí y dejaría la presentación
para que ustedes sigan viendo los otros elementos. Hay un comparativo al último que nada más les quiero mostrar entre lo que trae la propuesta del PRI, lo que trae la propuesta del PRD y dónde están fallando. ¿Cuáles son los temas comunes? ¿Dónde tenemos coincidencia de trato? Y dónde el PRI no está tomándolos en cuenta. Eso yo quisiera dejárselos, y la presentación ya la tienen aquí, pero sí señalar que el PRI no está desarrollando lo suficiente, y lo que va a dejar, decimos los abogados, con esto de la modernidad de los conceptos jurídicos, es lagunas o antinomias sin resolver, muy grandes. Tampoco las leyes ni las constituciones son instructivos para hablar, como dice Pablo Gómez, pero sí se pueden dejar antinomias, contradicciones de normas y o lagunas muy grandes si la propuesta del PRI prevalece. Necesitamos un derecho un poquito más integrado, especialmente con lo que tiene que ver con las competencias del INE que la Constitución le reconoce. Entonces, bueno, yo lo dejaría acá. Sé que está bastante incompleto, pero se me ha agotado el tiempo y hay que pasar a las preguntas, pero esto se puede verificar, si así ustedes quieren, tanto en el taller que tenemos los jueves y que está abierto a todos, o también ver la presentación de PowerPoint, o si así también ustedes lo estiman, ahorita que hagamos las preguntas, pues podemos empezar a contestar. Ahora bien, pues vamos a pasar a esta segunda etapa, ¿no? Muchas gracias, Jaime. Vamos a pasar a la etapa de preguntas y respuestas, que además me parece que vamos a dejar medio trunca, porque han llegado una cantidad impresionante de preguntas. Entonces, aprovechando al programa hermano de los compañeros de la representación del PRD en el IFE, pues bueno, también que sintonicen los jueves los talleres y las actividades que tienen de 12 a 1:30, entonces no se cruzan en día ni en hora con las actividades de aquí. Y pues bueno, también publicaremos en la página de Nueva Izquierda el enlace para que ustedes puedan estar de manera regular actualizándose con la información que se va generando, y pues en este proceso tan importante que vamos a tener los próximos días, también saber qué está pasando y cómo vamos a enfrentar todo el proceso. Quisiera agradecer a los compañeros de los estados de la República, de varios municipios del país, Ensenada, Baja California, de Querétaro, de Hidalgo, de Ciudad Madero, Tamaulipas, los compañeros de Guerrero, de Guanajuato, de Michoacán y varios más que tenemos por acá. Ay, es que me queda muy lejos. Es de la Casa Amarilla. La foto de los compañeros de Ensenada, De la Casa Amarilla. de la Casa Amarilla, es que ahora me deja muy lejos de la California. saludo a los compañeros y un abrazo fuerte para ellos. Y vamos a pasar ahora sí a las preguntas. A ver, ¿cuántas alcanzamos a contestar? Si podemos agrupar. Si podemos agrupar. Dice, ya hablabas algo, y además ese es el tema de la próxima sesión que tienen ustedes. ¿Qué certeza va en la base de que existen candidaturas comunes? Y a nivel local también, ¿qué impacto tendrían las elecciones próximas? Que nos platiques de manera muy rápida para los compañeros de Querétaro. Yo diría que ese es el tema de la izquierda en la próxima elección. ¿Cómo vamos a regular las candidaturas? Porque la base segunda romana del transitorio segundo de la reforma constitucional establece que se deberán regular candidaturas, coaliciones, y establece ahí todo un tipo de coaliciones uniformes a nivel local y federal. Nosotros estamos estableciendo que es posible que los estados de la República o desde la propia federación se puedan configurar candidaturas comunes. La configuración federal son coaliciones de 25, 50 y 100%, muy convenientes para el PRI, para dividirse la votación con el Partido Verde Ecologista de México, Nueva Alianza. Entonces, si vamos a este sistema que al PRI en el centro de la República le funciona mucho, necesitamos
También que se nos garantice el derecho de poder legislar sobre candidaturas comunes. Eso en el Distrito Federal es especialmente un tema sensible, como ustedes comprenderán, porque la candidatura común es diferente a la coalición y pues yo creo que debemos estar muy atentos en ese debate, y es una cosa que en las modificaciones legales de las legislaciones locales debe estar presente en todo momento. Recuerden que los estados de la República tienen hasta 90 días antes del inicio de sus procesos electorales para hacer modificaciones. Entonces ya tenemos que estar haciendo planteamientos. Por ejemplo, en el Estado de México ya se están trabajando algunos planteamientos, y el propio PRI, en sus exageraciones, por ejemplo, en candidaturas independientes ya plantea coaliciones con candidatos independientes, lo cual es una verdadera locura y aberrante y rompe con el espíritu de la candidatura independiente, pero el PRI lo trae en sus iniciativas para ver qué provoca. Entonces, hay que cuidar mucho la candidatura común. La candidatura común es una figura de la izquierda y hay que intentar meterla en todas las legislaciones que podamos y bajo estos supuestos, ¿no? No sé si con eso. Sí, la siguiente pregunta, tratando de agrupar. Primero nos dicen que ¿dónde va a quedar la pluralidad si la terna de 5 a la presidencia del INE? ¿Dónde queda la pluralidad y si los candidatos son cercanos al PRI? Esa es una que nos da. Otra que va englobado un poco ahí la designación, si habrá paridad en la designación de las y los consejeros del INE. Y finalmente, ¿qué va a pasar o qué nos garantiza, o si el INE es una garantía de que va a haber mayor transparencia en las decisiones con respecto a lo comando del IFE? Híjoles, esa es una pregunta bien difícil, especialmente en un foro de la izquierda. Ay, bueno, esas preguntas también me las hago yo, pero les voy a decir 3 cosas. Por ejemplo, hoy hay una caricatura en el periódico 24 horas en donde ponen unos cuantos cómo quieren ser consejeros. Dicen, no, yo ya soy rico, pero pues quiero ganar más dinero, ¿no? Miren, la quinteta para la presidencia del INE es una quinteta que el comité, digo, hablando ya un poquito más a cómo son las cosas, un comité integrado por panistas en su mayoría, pero que no logran meter a la quinteta panista, la quinteta de presidenciales, pues en donde yo veo que en realidad hay nada más 2 como que grandes, ¿no? Que son Córdoba y el consejero Córdoba, actual consejero electoral, y el secretario ejecutivo. Vamos a lograr mayor equidad. Ay, no sé qué les puedo decir. Ahí dicen que el comité que ya no existe fue un comité en donde nosotros apoyamos mucho a quien tomó esas decisiones, que es parte del grupo Woldenberg, para no hablar nombres. Y yo lo único que puedo llegar a decir es que ojalá mejore. Va a estar mejor, me reservo, y a ver a los hechos, pues sus hechos los conoceréis. Yo la verdad es que soy bastante escéptico. Ojalá la verdad mejore, porque yo tuve 3 años el consejo de Woldenberg, y yo sí puedo decir que no salimos por Woldenberg, sino por el increíble colegiado que tenía. El muy golpeado Jaime Cárdenas, que estaba muy aislado del resto de los 7 consejeros, pero estaba Cantú, estaba Cebadúa, estaba Merino, estaba Pechard, que era gente decente. Lo que necesitamos es gente decente. En estas integraciones hay gente decente, ojalá. Ya está, para no meterme en problemas. El asunto de la paridad. El asunto de la paridad, no creo que haya paridad. Ojalá hubiera paridad, pero no veo perfiles suficientes para que sea paridad. Por eso les recordaba esta caricatura 24 horas, porque dice, está una mujer ahí y dice, a mí me van a nombrar, pero no me importa que no haya paridad. Si estamos peleando porque haya paridad en todo, y eso es una cosa de la izquierda, debería de haber paridad. El problema es que las mujeres que están, la verdad es que, mejor no digo, para no meterme en problemas igual, pero sí tenemos un problema con
tenemos una lista publicada en el taller, como dice el hermano ahí de la representación de consulta, pero sí tenemos, tampoco los hombres son así las grandes mujeres, ¿verdad? Pero sí traemos un déficit, y yo no creo que vaya a haber paridad. Perdón, pero es lo que veo. Preguntas que vienen de los estados y que tienen que ver con qué va a pasar con los recursos de los estados hacia los partidos y las contiendas locales. ¿Quién los va a operar? ¿Van a desaparecer? Y otra que tiene que ver con desapariciones. ¿Y qué va a pasar con la estructura de trabajadores, asesores y demás que tenía o tiene actualmente el IFE, y que incluso ya se habla ahí de organizaciones para defender los derechos por el traslado al INE? ¿Qué va a pasar con ellos? Bueno, la primera parte era la lana de los estados, perdón, la los recursos lana de los estados. ¿no? Sí, la lana de los recursos. Está intocada. Ahí sí nadie se atrevió a meterse con el dinero de los recursos estatales, así que los compañeros del Estado de México seguirán conservando un financiamiento del 181% por arriba extra de lo que se recibe, claro, todos los partidos, y en los otros estados de la República pues también tendrán su dinero garantizado, y eso nadie se atrevió a meterle el diente. Ojo, la fiscalización ya está integrada y es un sistema que por mandato constitucional sí encabeza el IFE. Vamos a ver cómo termina, pero eso lo mandata la Constitución. Entonces, si los dineros están garantizados, la fiscalización va a ser mayor. Entonces hay que apretar en la fiscalización. Y ahora respecto a la otra pregunta era, perdón, los trabajadores, toda la estructura que tiene el IFE. Que nadie se ponga nervioso en el IFE. Si es del servicio profesional electoral, yo veo que incluso el servicio va a engrosarse, pero también les quiero recordar que de los 11,000 trabajadores que tiene el instituto entre oficinas centrales y desconcentradas, son del servicio nada más como 2.800, ese es el verdadero servicio, y que el servicio electoral real solo hay aquí en el DF, y son 200 plazas, nada más. Entonces, el IFE pasa completito al INE, así, puro. Y en la parte de los transitorios se ordena que se abra la oportunidad, conforme al nuevo esquema que desarrolle el INE, para que los que tengan categoría de servicio profesional electoral puedan pasar. Perdón, compañeros del Estado de México, ustedes también tienen servicio, nada más que no me sé qué cantidad tienen, pero el DF sí trae 200 plazas. Y yo creo que, como sucedió en la depuración de 96 y en la depuración de 94, 96-97, por supuesto que quien ya está en su servicio profesional electoral adquiere una jerarquía mayor para entrar al nuevo servicio nacional profesional electoral. Yo esperaría que sea así, y yo creo que en el partido eso sí vamos a procurarlo, tanto en la representación como en la legislación, pero eso es lo que es profesional electoral. Los demás están sujetos a un reacomodo administrativo que yo no creo que vaya a desechar muchas personas. Yo conozco institutos que apenas si logran armar con el personal que tienen. Entonces, va a seguir habiendo asesores en los consejos generales de los OPLES, y van a seguir habiendo necesidades incluso más complejas. Entonces, por cuanto al IFE, yo veo que el IFE pasa completo, veo que su servicio profesional hasta se ha quitado el sombrero para decirlo, yo creo que el IFE no va a servir. Y por cuanto a los institutos electorales locales, que Hidalgo también ahorita andaba queriendo constituir el suyo, lo cual no es del todo honesto, que no lo hicieron en su día, pues solo hay 2 institutos realmente que traen servicio, IDF con 200 plazas, que yo creo que ellos tienen otra jerarquía, están protegidos precisamente por ser un servicio profesional ya integrado, y el otro servicio profesional. Yo de veras no creo que vaya a ser mucho el movimiento, pero sí hay que hacer una readecuación de los OPLES, que va a derivar también de las necesidades. Yo veo que como cabíamos todos, seguimos cabiendo, porque lo que
solapamiento de funciones, pero sí distinguir, porque no es lo mismo ser parte de un servicio profesional de un Estado de la República que sí se metió a generarlo, a no ser de un servicio profesional y pretender entrar nada más así al servicio profesional en donde haya que entrar. Yo en las discusiones que tuvimos iniciales siempre les decía, es que tú vas, a excepción de Canadá, a los países de la Unión Europea o a Estados Unidos, te metes a una librería y en las librerías lo primero que te encuentras son la sección de oposiciones. Ahí hay oposición para todo, para operar la máquina, para operar la computadora, para ser administrativo, y debemos de acostumbrarnos a las oposiciones. Las oposiciones son un sistema justo para poder ingresar a los servicios de carrera. Entonces, me parece que ahora, al contrario, quien vale ya no va a estar sujeto a los berrinches de los consejeros o del gobernador local, sino que va a poder incorporarse a través de una oposición y luego posteriormente obtener una titularidad sin debérsela a nadie más que a sí mismo y a su conocimiento, cual debe ser. Entonces me parece que eso está mejorando condiciones. Ahora, quizá aviador, bueno, ya esas son otras cosas, ¿verdad? Lo mismo sucede para, en este entendido, para los que fueron electos consejeros, continuarán por el periodo por el que fueron electos consejeros en los estados, en los consejos electorales estatales, o va a haber algún tipo de renovación, nueva convocatoria. ¿Qué sucede con ellos? Ese es uno de los otros grandes debates que hay con el PRI, con el PAN. No, por supuesto que los consejeros, todos, de consejos generales de los 32 entidades, se acaban, pero no todos tienen que acabarse al mismo tiempo, tampoco tiene que ser así el terror al estilo de la Revolución Francesa de cortadera de cabezas. Hay una primera necesidad de cambio de 18 a 20 estados, que son los que traen elecciones concurrentes, y es que los que ordena la Constitución. Los demás pueden esperar, los que no están concurrentes con 2015. Y en segundo lugar, nadie dice que estos consejeros puedan volver a concursar para ser nombrados, pero me parece que es una de las partes muy delicadas. Debo volver a recordarles que no podemos hacernos de ojo de hormiga. Los consejos electorales están integrados favoreciendo los gobiernos de los estados y eso no debe permanecer. De una vez les digo que una opción muy viable sería tomar los consejos locales que están integrados más con asociaciones civiles e intentar meter la mayor cantidad de estos personajes en los consejos locales. Pero hay que ver, no sabemos cómo va a estar la lucha, pero están estas posibilidades. Ahora, los consejeros que hayan acreditado su trabajo y estén bien, pues yo no veo por qué no vayan a formar parte. Todo esto está abierto. Entonces, pues así lo dejaría para no generar más medios. Dos preguntas más. ¿Qué certeza habría de que se empaten los tiempos electorales nacionales y locales para septiembre del 14? Ponen aquí, aprobándose la propuesta del PRI. Este sí es otro debate. Nosotros creemos que el proceso electoral debe empezar en octubre, aunque la elección es en junio. Quien tiene tantos años como quien ahorita habla, tengo ahí varios procesos electorales y a lo mejor estoy pecando de presunción y por eso pido disculpas, pero los que estamos ahí y la gente de la izquierda es muy electorera, sabe que en octubre, pues en realidad el 31 es cuando estamos nombrando consejos distritales y es así como que empezar a masticar la elección, se hacen muy poquitas operaciones. Entonces yo no veo por qué tendríamos que empezar en septiembre. Las tareas fuertes, estrategia de capacitaciones, activaciones y todo, se están produciendo en diciembre y en noviembre. Entonces yo no veo por qué el proceso electoral, aunque sea en junio, lo tengamos que empezar en septiembre, intentando contestar la pregunta. Ahora les recuerdo que hay entre 18 y 20 elecciones, lo que pasa es que ahí los transitores se están moviendo, que son coincidentes con la de 2015, que será en junio, y la presidencial va a ser en julio. También esa es otra razón por la cual no veo por qué cambiarle a septiembre el
inicio del proceso electoral, por lo menos a nivel federal. Y en el caso del DF, por ejemplo, pues el proceso electoral empieza en enero. Entonces, en realidad, pues no es mucho. Ahora, sí hay que tener en cuenta que pues hay una serie de modificaciones que hacer, y precisamente por eso lo ideal sería empezar en octubre y no en septiembre. Espero estar dándole contestación a esta pregunta porque, como decía que la elección fuera en septiembre, bueno, no, la elección no va a ser en septiembre, la elección ahora va a ser en julio y en 2018 será en julio. Eso dicen los transitorios de la reforma. Por cierto, los invito a ver los transitorios, es muy importante que los verifiquen, y hay una ruta crítica de transitorios publicadas en el taller hermano, donde ustedes pueden observar cómo van operacionalizándose la ruta que la Constitución puso. Muchas gracias. Espero estar contestando. Sí, gracias. Terminamos, ¿cómo vamos de tiempo? Avísenme. Se habla de la publicidad de radio y televisión, ¿qué pasa con internet? Miren, desde siempre yo recuerdo las sentencias del Instituto Electoral, las resoluciones del Instituto Electoral de Quintana Roo, que fue cuando por lo menos yo empecé a ver que se bajaban videos de YouTube y se daba vista a la unidad de inteligencia informática o de informática de la PGR. Siempre se han podido bajar, o sea, la propaganda ilegal en internet siempre ha sido susceptible de bajar, no en redes sociales, porque de estas los usuarios en lo personal son las que los utilizan, pero si una red social está siendo pagada para la difusión, como los famosos puntos de Facebook, pues también son regulables. Es propaganda, el concepto es comunicación y medios electrónicos en general. Nadie puede decir que está exento. El problema con las redes sociales es cuando realmente son individuales. Ahí sí yo creo que no hay ningún problema, son de expresión y están cubiertos por el artículo 6 de la Constitución, en la parte de libertad de expresión. Pero cuando las redes sociales en realidad no son redes sociales y son estrategias de difusión pagadas, con bots, como lo tenía Peña Nieto, con difusores más amplios, en el buscador con salidas premium en Google, con Facebook promocionando que pagas y tienes prioridad, ahí la naturaleza de la red social cambia de individual a pagada, y entonces eso implica una aportación de dinero y ya una estrategia comunicacional que la ley sanciona. Entonces, ante estas preguntas y que sirva como una herramienta general, no veamos a lo electrónico o computacional diferente. Lo que estamos confundiendo es, como decía Aristóteles, la esencia de la diferencia específica de las cosas con su diferencia genérica. Es un medio de comunicación individual que de repente se pervierte y se vuelve colectivo. Cuando se pervierte y se vuelve colectivo en las redes sociales es perseguible, cuando es individual no hay problema. Y cuando hay publicidad de internet como páginas de internet, hay hasta jurisprudencia de la Corte, pero de la Sala Superior, que dice que eso se tiene que bajar inmediatamente porque es programable. Entonces, en eso ya está muy avanzado, y es que se evade la concepción, y porque a los consejeros les conviene mucho decir que no lo pueden regular, porque pues tienen que ordenar bajar cosas, y luego se confunden. La última pregunta. Dice Carlos Silva, de la izquierda Azcapotzalco, ¿qué sucede con los diputados de representación proporcional si ellos no representan a un distrito electoral? Bueno, pues nada más recordar que el sistema de representación proporcional, tanto como en senadores, como primera minoría en senadores y los 200 diputados de RP, no se mueve, queda igual, y este sí es un triunfo de la izquierda, pero también de la representación nacional, porque en realidad representa votos. Yo diría que incluso el esquema, a como está pegado a distritos, es más injusto. Yo creo que los partidos, y claro, los que son cabezas de partido me van a aplaudir, y los que no me van a decir que cómo soy, pero es que la verdadera representación pura se daría si todo fuera listas y asignáramos conforme a la fuerza electoral. El problema es que el PRD pierde mucha representación, o sea, el 20%, el 32% de votación que toda la izquierda tuvo, o el 20% de votación que tiene el PRD,
no está reflejado en las cámaras tal cual, porque hay diputados uninominales que ganan distritos y su votación no está reflejada. Entonces, cuando me preguntan esto, siempre volteo la pregunta al revés: ¿cuánta representación tiene quien tiene que ir a luchar a distritos y tiene más votación que la que pesa en la Cámara? Y entonces hablemos de cuánto hay que reducir. Y eso inmediatamente va a que en la lógica real, en la lógica de la honestidad, de que se pierde votación de una fuerza política, es reducir los distritos uninominales para dar más RP, pero eso no se ha querido. Estamos ahí en un sistema como el anglosajón, agarrado a distritos, pero la votación del PRD no está representada en las cámaras, no pesamos lo que se vota por nosotros, y eso pues sí tiene que tenerse en cuenta para cuando se diga es que los de RP no representan a nadie. Sí, bueno, es que podemos discutir eso, pero lo que no podemos discutir es que en las cámaras las fuerzas como nosotros no están totalmente representadas o correctamente representadas. Yo lo dejaría así como reflexión. Sé que eso generaría otras 20 preguntas más. Muchísimas gracias a Jaime, te agradecemos su participación, tu apoyo.